Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Espero me estén escuchando muy bien. Muchas gracias a quienes van encendiendo sus cámaras, también sus micrófonos para irnos conociendo. Bienvenidos, bienvenidas. Están con nosotros. Un saludo a Saray Serrano, Alexander, Luis Humberto Gítala, Martín Díaz, Luis Vladimir Espitia, Leila Rosa Arias, Dylan Suárez, Mauricio Vargas Carmona. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Parece que estoy solo en la sala. Hola José, Oh, buenas noches. hola Mauricio, ¿me escuchan bien? Sí, yo particularmente sí le estoy escuchando. Ah, bueno, muchísimas gracias Mauricio por tu respuesta. Muchas gracias a los que se van conectando por primera vez. Gracias a los que se siguen uniendo a esta formación en teología mariana, Mariología. Bienvenidos, bienvenidas. Me gustaría que encendieran sus cámaras un momentico para poder no estar hablando solamente a nombres, sino darles un poco de eso. Alexander, muchísimas gracias. ¿Cómo vas? ¿Qué tal la vida? Enciende el micro, por favor. Bien, muchas gracias. Ah, bueno, ¿de dónde eres, Saludos. Alexander? De la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño, en Colombia. Ah, bueno, sacerdote, religioso, laico, comprometido. Laico, Bueno, muy bien. ¿Trabajas ahí? ¿Sirves en alguna parroquia de tu diócesis? sí. Bueno, muy Eh, bien, Alex. ¿En qué área? Estoy en una misión que se llama de Nuestra Señora de la Minga. Nuestra Señora de la Minga. Mira, no conocía esa, como esa advocación. ¿Y de qué Mm. trata la misión? Es un misionado apostólico, sobre todo de dar a conocer. Es más que todo Paulino. Paulino. Ujú. Bueno, muy bien, muy bien. Pues con ese espíritu de San Pablo vamos a ver este tratado de la teología mariana. Muchísimas gracias, Alexander. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Mauricio Vargas, que estás allá en tu bicicleta, se ven palmas, Sí, parece sí, ya Medellín, hoy, sí, Cartagena, ¿dónde estás? estoy aquí en Medellín, ya Medellín. estaba saliendo de mi trabajo, ya voy para la casa a descansar, entonces, mentira, a descansar no, a seguir trabajando, haciendo unas cositas que tengo ya pendiente, pero pues ya me dirijo para allá, aquí en mi Bueno, allá bicicleta, en la eterna aportando al Olivia. medio ambiente. Exacto. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por conectarte y pues espero que lleguemos, que llegues pronto a la casa. Muy bien. Gracias. César Suárez, bienvenido, hermano. ¿Qué tal? Qué alegría. Saludos, muy buenas noches desde Ecuador. Desde Ecuador. Bueno, mira, un hermano aquí también ecuatoriano. Aquí hay bastantes personas del Ecuador que nos acompañan. ¿En qué parte estás? En la península, esto es región costa, se llama provincia de Santa Elena, Salinas. Bueno, no conozco muy bien, pero pues allá un abrazo grandísimo. Eres sacerdote religioso, eh, Laico, laico. laico comprometido. ¿Por qué estudiar Mariología en esta época, César? Quiero mejorar mi servicio pastoral, soy catequista, pertenezco a un grupo de oración, Renovación Carismática Católica, y Ujú. además transmito en vivo el Santo Rosario. Ve, ¿verdad? ¿Tienes ese pastoral digital? ¿Y por Sí, dónde? ¿Por Facebook, por Facebook. YouTube? Por ahora Facebook, nada. ¿Y cómo te encontramos para seguirte? Es César Suárez. César Suárez, listo. Vamos a buscar para seguirte. César Suárez en Facebook, el Santo Rosario, todos los días. A partir de las 10 de la noche. Cuando Uy, pueda, cuando me permita el trabajo, el tiempo. mm, Casi todos los días. casi Hago todos lo, los días. Qué hago gran todo lo posible. apostolado. Bueno, la perseverancia allí, César. Y qué bueno que con Mamita María sigas animado. Muchas gracias por conectarte. Muy bien. Un saludo a Leila Rosa Arias, que también está allí. Ay, enciende el audio, Leila, por favor, para escucharte. Muchas gracias, César.
Leila, enciende el audio. Sí, aquí enciéndelo. Dale allá. En el, Bueno, no sé por qué se escucha así tan feo. que tienes un retorno y te hace feedback. Ah, ya. Ya, Tienes dos conexiones. Estás no, conectado. sí será. No será, no sé. No sé por Bueno, qué. tienes dos conexiones, pero bueno, Leila, ya. Bueno, de todas maneras, somos dos hermanas de la congregación, hijas de Nuestra Señora del Divino Amor. Estamos en el Pamphil, Caquetá. Hijas misioneras del Divino Amor. Sí, Están en Nuestra Señora del Divino Amor. Nuestra Señora del Divino Amor. No sé por qué ese audio. Es que tienes dos conexiones, según veo acá. A Leila Rosa Arias 1 y Leila Rosa Arias 2. De pronto estás conectada desde un celular y desde tu computador. Ah, posiblemente. Vamos a ver. Entonces tienes que anular A ver, ahora sí. Sigues. Bueno, muy bien. Bueno. No, continúa lo mismo. Nada. ¿Qué? Listo, Leila. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, estoy escuchando. La hermana Leila ahorita está respondiendo una llamada. Yo estoy aquí, soy la hermana Marta Patricia Cañas. Somos dos hermanas de la misma congregación para hacer este curso de Mariología, debido a nuestro carisma mariano. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahora sí se te escucha perfecto. Muy bien, Muchísimas muchas Ya voy. gracias. Un saludo bienvenida. a todos. Muchas gracias. Gracias, hermana. Muy bien. Luis, muy buenas noches, Luis. Está hablando Luis, ¿eh? Luis allá nos dejó mirando para el techo, pero bueno, ahí se van conectando, nos vamos acostumbrando, son 5 minuticos, ya vamos 7, pues por eso iniciamos en punto para poder ir también acostumbrándonos a este método, a esta plataforma. Martín Díaz, muy buenas noches aquí en Colombia, buenas tardes en México. Buenas noches, Duitama, de Duitama, Boyacá, un laico. Laico de Duitama, la diócesis de Duitama, Sogamoso. Bueno, muy bien, allí nace la experiencia de católicos. Muy bien. Muchas gracias por estar conectado. Pues bueno, con ustedes, con Betty Castilla, que qué hermoso volverla a ver también. Ya la conozco, pero usted te presentas, Betty, para las personas que no te conocen. Enciende el micrófono. Ya, Sí. Beatriz Castilla de México, de Zacatecas. Ya llevo casi un año. ya voy a hacer el año. Un año caminando con católicos.com. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, personas entran, personas van. Lo importante es que tú sigas el ritmo. ¿Qué vamos a hacer? Pues después de esta breve presentación, las personas que nos están escuchando, que aún no se animan a encender su cámara o que no pueden porque están todavía en algunos compromisos, sin embargo, sepan ustedes que estamos grabando esta sesión con el fin de tener la segunda opción en nuestra metodología. La primera es conectarnos todos los martes a las 7 de la noche. Todos los martes a las 7 de la noche para poder encontrarnos de manera presencial asistida por la virtualidad en este momento. O si usted no puede conectarse, a usted le va a llegar la grabación de esta clase junto con el PDF que vamos a mostrar y con una tarea, de tal manera que usted no deje pasar la semana sin mirar la grabación, sin participar. Ya depende de usted, de lo que el Señor está motivando en usted. Yo sé que hay una gran convicción de querer estudiar. Queremos al principio de año pues abarcar muchas cosas, pero el permanecer y el saber terminar son los que van a marcar nuestro derrotero. Permanecer, saber permanecer y saber terminar.
Esos tres saberes que nos marca San Ignacio de Loyola también en la vida espiritual, el saber iniciar, el saber permanecer y el saber terminar. Muy bien. Antes de hacer la oración, me presento. Hola, Beatriz Pérez Bravo, allá en Ecuador. Un saludito. Cristian Orejuela, pero allí ya veo que no es Cristian, sino es quién. Hola. Buenas Sí, noches. el chat, Hola, sí, pero hola. mi nombre está buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Beatriz Ocaña, de Ecuador. Beatriz de Ecuador. Te voy a poner así para cambiarte Sí, Ocaña, mi apellido sería Ocaña. Ah, bueno. Discúlpame, lo escribí muy rápido allí y ya. Bueno, muy bien. Mi nombre es José Villalobos Naranjo. Soy comunicador católico, comunicador social, pues de pregrado, filósofo, teólogo, con maestría en teología. Trabajo para la diócesis de Fontibón en la evangelización de los agentes de pastoral en las 67 parroquias que tenemos. Trabajo en la arquidiócesis de Bogotá también, en la Vicaría Episcopal Territorial de San José, como asesor también de algunas parroquias en el tema de comunicaciones y en tema de construcción de documentos teológicos para la catequesis. Y estoy vinculado también al área de investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, con el tema de pensamiento social de la Iglesia. Me encanta el tema de la Mariología. La teología mariana creo que es la síntesis de toda la teología y pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar. Nuestra metodología es cíclica. Hoy vamos a comenzar cada mes, cada primera semana de mes, vamos a comenzar un tema nuevo, un módulo nuevo. Entonces, por eso es muy importante que usted esté por lo menos en esta primera clase, la primera semana, para poder engranar todo el diplomado que va a ser por módulos y cada módulo es un mes. Cada módulo tiene 4 sesiones, como ya se lo habían explicado quizás. Antes de iniciar, les voy a proponer que hagamos oración. La oración es la que nos permite regular, dialogar, purificar nuestra intención al venir aquí. Por eso vamos a pedir el don del Espíritu Santo primero. María Santísima, la llena del Espíritu Santo, es la que nos va a servir como modelo de discípula y misionera para nuestro caminar. Bienvenidos a esta experiencia de decatólicos.com. Tenemos aquí religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos comprometidos, diáconos permanentes, personas con el corazón inquieto, tú y yo, con ganas de conocer mucho más de la verdad y el amor de Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciemos esta jornada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dilo junto conmigo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que María, la llena de gracia, la linda, la bella, la reina, nuestra amadísima Señora, en la advocación más preferida que tengamos, Nuestra Señora de Belén, Nuestra Señora de los Dolores,
Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Merced, cualquier advocación que tengas en tu corazón, te ayude a perseverar en el amor, en la alegría, en el poder compartir con tus hermanos aquí en la virtualidad. Que tengamos una sola alma y un solo corazón por el Espíritu Santo, por el cual María también fue discípula misionera, seamos también nosotros esos discípulos configurados con Cristo nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas. Estudiar teología hoy en día es quizás incomprensible. Estudiar teología se convierte como en algo adverso o que va en contravía a lo que quiere el mundo. Estudiar teología muchas veces se convierte en estudiar sociología, estudiar antropología, se convierte en todo razonamiento del ser humano en cuanto al ser humano, pero como que se va perdiendo lo abstracto, lo metafísico, se van perdiendo categorías como salvación, vida eterna, resurrección, cielo, infierno, purgatorio, se van perdiendo en la actualidad como muchas formas de pensar en el Dios de la vida y vamos cayendo en el esfuerzo propio de cada uno de nosotros. Tú te salvas por tus propias fuerzas. Tú puedes sola, tú puedes solo. No necesitas de la gracia de Dios. Y esa es como la propuesta que nos tiene el mundo para nosotros. No obstante, en nuestros corazones hay algo que nos mueve, hay algo fuerte que es este vacío de nuestro interior. Nos dice, no puede ser verdad. Necesitamos otra vez beber. Otra vez en este desierto, en esta sequedad, necesitamos un oasis. Y es lo que buscamos en la persona de María. María, la Madre de Dios y Madre de nosotros, Madre espiritual. María, la Virgen antes, durante y después del parto. María, la Inmaculada Concepción. María, asunta al cielo. Los 4 dogmas de María que nos llevan a comprender la plenitud de la vida de todo cristiano como nosotros. Por eso vamos a ir prontamente a preguntarnos, queridos hermanos, en este diplomado de Mariología, ¿qué es la teología mariana? ¿Qué significa que nosotros estemos viendo el misterio de Dios por medio de la persona de María? En las facultades de teología, la Mariología se deja casi como un apéndice, se deja como un corolario, se deja a lo último, como algo relegado por allá, como nos pasa en la Eucaristía, que dejamos a María como el canto de salida, ¿cierto? Cantemos a María como para no olvidarnos cuando estamos saliendo de la Eucaristía, pasa mucho en nuestras parroquias aquí en Colombia. María, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Para qué María en la historia de la salvación? ¿Qué quiere decir que el cristiano católico tenga un gran afecto por la Virgencita linda? Y eso, pues, es lo que vamos a tratar de descubrir en este diplomado de Mariología, porque no se trata tanto de aprender conceptos y llenarnos de información, sino de aceptar a María en nuestra vida para que ella, como dice San Luis María Griñón de Montfort, sea el camino más rápido para llegar a Jesucristo. Lo dice en su tratado de la verdadera devoción a María. Pero queridos hermanos y hermanas, antes de iniciar por esta pregunta, ¿quién es María? ¿Quién es María? Pues veamos una pequeña introducción que nos va a llevar a pensar un poco más en María. Yo te voy a pedir que tengas papel y lápiz en mano, porque que escribas
lo que te llama la atención, que escribas lo que no entiendes para después preguntarme o para después investigarlo en Google, que no te quedes solamente con lo que yo te estoy diciendo, sino que también vayas, investigues, preguntes a tu sacerdote, a tu director espiritual, lo que te cuestiona, lo que te causa duda. Pues, ¿dónde nació María? Se dice que María nació en Palestina hace ya más de 2000 años. Aquí tenemos una representación gráfica de la Madre de Dios, la Theotokos. Se dice que María llevó una vida sencilla y humilde. Y esto lo conocemos por diferentes evangelios apócrifos, porque es poco lo que se narra de la vida de María en los evangelios canónicos. ¿Cuáles son los evangelios canónicos? Los 4 que tenemos en el canon bíblico: Mateo, Marcos, Lucas y el cuarto evangelio, que es San Juan. Mientras tenemos también evangelios apócrifos como el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Santiago, en donde se nos narra incluso cómo se llamaban los padres de la Virgencita linda, Joaquín y Ana. Eso no está dentro de los textos bíblicos. Y eso lo vamos a ver cuando entremos al tema de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, estamos empezando hoy sobre qué es la Mariología, cuál es el método de la Mariología, pero estamos hablando es de una persona en donde Dios se encarnó, es decir, tomó la carne y la sangre, tomó la condición humana en un seno virginal. En la iglesia siguen resonando esas palabras tan hermosas del Magnificat. ¿Recuerdan ustedes? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y totalmente, les cuento aquí entre nosotros, nadie en toda la historia ha sido tan querida y tan venerada como la Virgen María. Ustedes vean estudios de personas en la historia. No sé, la última vez lo sacó National Geographic. María es la más recordada en la historia del ser humano. Y ella es elegida para ser madre de Dios, es decir, madre del Verbo encarnado, la palabra que toma carne. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Mariología comprende toda la cristología. Sin María, sin Cristo, no podemos pensar a María. No endiosamos a María. María es un camino, María es venerada por nosotros, no es adorada. El único que recibe adoración y gloria es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. María recibe el culto de hiperdulía, el culto de veneración. Por eso, ¿cuántas personas han llevado su nombre? ¿Cuántas de aquí se llaman María? ¿Cierto? Cuántas oraciones, cuántas súplicas, cuántas alabanzas, sobre todo el Santo Rosario, como lo hace César. Templos, santuarios que se han dedicado a ella en todos los continentes. Y la iglesia propone su vida como modelo y anima a sus hijos cristianos a recurrir continuamente a su cuidado maternal. Pero entonces, ¿qué es la Mariología? Podemos decir, primero, si estás escribiendo, que es el estudio teológico de la persona y de la misión de Santa María. Es el estudio teológico de la persona y de la misión de Santa María. Y esta reflexión teológica ha de realizarse en una perspectiva totalmente cristocéntrica, porque su ser madre de Cristo, madre de Dios, es lo esencial en el ser, en la vida, en la aportación que hace María a la historia de la salvación. La verdad que tenemos sobre María dice también que referencia a la verdad sobre la iglesia. Ya lo vamos a ver. Ella es tipo y modelo de la iglesia. Sí. En ella alcanza la iglesia su más alta realización.
María es la nueva nada, porque de la nada Dios hace todo. En el principio, en la creación, Dios crea de la nada. Y de María, que es la nueva nada, nos crea la salvación, nuestro Salvador, Jesucristo. Esta reflexión entonces en María se refleja como en ninguna otra criatura el misterio de Dios y la salvación del ser humano. Porque en la persona de María se realizó maravillas grandísimas en forma singular y única. Y su historia es al mismo tiempo salvación para el género humano y modelo ejemplar de la correspondencia del ser humano a la gracia de Dios, que por ser gracia es un don, es un regalo de Dios inmerecido, porque nuestra oferta es la nada y es el pecado. Y Dios coge eso y nos da, pues, salvación. Y por eso en María encontramos cómo ella, siendo ser humano, participa ya de la gloria futura en cuerpo y en alma. Es lo que llamamos asunción y es lo que esperamos vivir el día de nuestra resurrección. Su asunción en cuerpo y alma, pues, es el más allá de la muerte que cada uno vamos a tener. Por esto se puede ver que en la mariología inciden de una forma u otra, todos los temas teológicos van a llegar allí. La mariología es un punto central donde converge una riquísima concentración de verdades de nuestra fe. Y eso lo hace que la mariología sea también un punto de referencia primordial para la hora del diálogo también ecuménico con otras iglesias. Entonces, vamos a ver quién es María. ¿Quién es María? ¿Quién me colabora con este párrafo que les he traído? ¿Quién es María? Por favor, una lectura breve. Encienda tu micrófono. Gracias, Lourdes. Quizás. ¿Quién es María? O alguna persona que tenga... Bueno, Buenas Lourdes. noches, maestro. Buenas noches, Soy Lourdes. Lourdes. Es que quería yo prender la cámara, pero no sé qué sucede. Bueno, voy a leer. Buenas Gracias. noches a todos. ¿Quién es María? El Concilio Vaticano II inicia su exposición de la doctrina mariana recordando con palabras de San Pablo que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, para que recibamos la adopción de hijos. Olga. Gálatas 4, del 4 al 5. El concilio toma como punto de partida de su exposición mariológica la esencial referencia de Cristo a la madre y de la madre a Cristo, enmarcada en el amplio panorama de la historia de la salvación. Muchas gracias, Lourdes. Muy bien. Tenemos entonces la pregunta, ¿quién es María? Cuando preguntamos por el quién, estamos preguntando por la mediación, ¿cierto? Podríamos preguntar, ¿qué es María? Al preguntar por el qué, estamos preguntando por su naturaleza. Pero al preguntar por el quién, estamos preguntando por la mediación. ¿Quién es esa tal persona que se llama María? ¿Qué es María? Ya lo podemos definir. Es criatura de Dios. Es un ser humano de género femenino. ¿Quién es María? Sus palabras, obras, hechos. Pues los vamos a recordar junto con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano es una reunión que hubo entre 1962 y 1965, citado por Juan XXIII y terminado por Pablo VI, en donde se abrió la ventana en la iglesia para poder entrar y respirar un aire nuevo con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Aún seguimos recepcionando en la actualidad el Concilio Vaticano II.
Y inicia su exposición precisamente con el primer texto mariológico que tenemos en el Nuevo Testamento. Recuerden que primero se escribieron las cartas de San Pablo, de manera escriturística, y después se escribieron los evangelios. Nosotros tenemos la Sagrada Tradición inmersa en la Sagrada Escritura, no es aparte. La Sagrada Tradición es antes con la oralidad, es durante con la vivencia de nuestro Señor Jesucristo y todo su contexto, y es después cuando se escribe y se comienza a reflexionar. Entonces la Sagrada Tradición nos dice que San Pablo le escribió al pueblo de Galacia, es decir, a los Gálatas, sería el gentilicio de ese pueblo, y allí les dice algo muy importante, algo muy justo. Por eso María es justicia de Dios. ¿Por qué? Ya lo van a ver. Dice allí, cuando llegó la plenitud de los tiempos, la plenitud del tiempo. Hermanos, la plenitud del tiempo es diferente al final del mundo. La plenitud del tiempo es la llegada del Salvador, del aquel que estaban esperando como Mesías en el pueblo judío. La plenitud del tiempo es el momento justo en el que Dios decide enviar a su Hijo para que se haga carne. Por eso, al ser el momento justo, elige una mujer justa, que seguramente le dirá que sí con su fiat, y por eso María, justicia de Dios, porque es justa en el tiempo, acepta para nuestra salvación y redención que Dios envía a su Hijo en su vientre, hecho de mujer y nacido bajo la ley, no de otra manera. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Es muy importante también el final de este versículo, porque nosotros pensamos, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno. Y nosotros somos hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo. Y el concilio, pues entonces, va a recibir una gran exposición de diferentes corrientes, sobre todo mariológicas, que vienen y les dicen, oiga, es que María es modelo de la iglesia. A esa corriente se le llama corriente eclesiotípica. Eso lo vamos a investigar, por favor. Yo les voy a dejar una tarea, pero de una vez las vamos anotando. La corriente eclesiotípica que llega al Concilio Vaticano II, tenemos que reflexionar y hacer un tratado, una exposición sobre María como tipo y modelo de la iglesia. Y llega otra corriente al Concilio Vaticano II diciendo, no, es que María no es tanto modelo de la iglesia, sino es madre de Cristo y por eso es madre de Dios. A esa corriente se le llama cristotípica. Tanto la corriente eclesiotípica como la cristotípica llegan al Concilio Vaticano II y quieren hacer una síntesis. Y por eso se va a enmarcar en el amplio documento de Lumen Gentium. Porque este importante papel de la Virgen en la economía de la salvación fue captado desde el primer momento por la iglesia naciente. Claro, si nos vamos a Hechos 1:14, donde encontramos el cenáculo de Jerusalén, encontramos cómo María es totalmente querida y tiene una importancia en la economía de la salvación, es decir, comparte también con los apóstoles del Señor. Y ella atestigua vigorosamente, pues, muchos acontecimientos de salvación. Fíjense ustedes que los primeros símbolos, ¿qué es un símbolo? Es una fórmula en la cual se narra lo que creemos. Por eso nosotros tenemos un símbolo de fe, que es nuestro credo. ¿Sí? El símbolo es lo que en la iglesia primitiva
nos va a ayudar a comprender a cuál Dios estamos siguiendo. Y los primeros símbolos de la fe incluyen la mención a María como Madre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Y esa mención de Santa María no tiene una significación meramente anecdótica o circunstancial, sino que allí hay una fuerte intencionalidad y reviste una importancia teológica de primer orden, porque se cita explícitamente a Santa María por su especial intervención en el misterio de la encarnación y en relación con este misterio por su papel único en la obra de la redención. Entonces, en teología, nosotros, escriba eso, vamos del misterio de la encarnación al misterio de la redención. No podemos separar esos dos grandes misterios. Cuando estamos hablando de misterio, estamos hablando de que Dios es misterio. Y si dejara de ser misterio, dejaría de ser Dios. Y por eso Él permite que lo conozcamos un poco. Y María, al decir sí en ese misterio de la encarnación, no solamente su sí quedó allí cuando la visitó el arcángel San Gabriel, y allí el Espíritu Santo vino sobre ella y la fecundó y engendró en su vientre al Hijo de Dios, sino que su sí va desde desde ese momento hasta el parto, hasta la educación, el progreso, desarrollo de su hijo, hasta su sí incluso en la muerte de su hijo. No lo entiendo, pero sí quiero que se haga tu voluntad. Y con su sangre quizás en su cara, allí en el madero de la cruz, diciendo que se haga en mí según tu palabra. Entonces, el misterio de la encarnación va al misterio de la redención. Y Dios quiso salvar a la humanidad de un modo concreto e histórico, hermanos. El Hijo de Dios se hizo hombre, uno entre nosotros, igual en todo a nosotros, menos en el pecado, nos va a decir la carta a los hebreos. Y la venida del Redentor a este mundo tuvo lugar por el mismo camino que tiene lugar la venida de todo ser humano, ¿cierto? Siendo engendrado por una mujer, de la que recibe no solo la carne y la sangre, sino también la pertenencia al género humano y al pueblo determinado, ese pueblo de allí en donde, pues, gracias a ella, vamos a decir que él es el descendiente de David. Aquí en el estudio mariológico, algunos yo sé que estudian josefología, es decir, el estudio de San José. Algunos dicen, bueno, es descendiente de David por José, pero hay otra versión que es por María Santísima. Y vamos a entonar sobre todo que Él es el heredero del trono gracias a María Santísima. Él es el portador de las promesas mesiánicas, aquel sobre el que descansa el espíritu de Yahvé, como lo dice Isaías 11, del 1 al 3. El espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y esa vinculación de María con todo el misterio de Cristo es lo que condujo a la iglesia desde su inicio a la persuasión de que la Virgen tiene una misión y un lugar singular, tanto en la obra redentora de su Hijo como en la vida de la iglesia que peregrina en la tierra. Vamos entonces a ver una breve definición de Mariología. Yo prefiero hablar de teología mariana. Bueno, ya ven ustedes, Mariología me suena más como el estudio de Mario, pero la teología mariana tiene como más vinculación con la teología dogmática. Sin embargo, no hay ningún problema al decir Mariología. ¿Qué es la Mariología? Vamos a encontrar dos formas, pero antes de esas dos formas, vamos a ver que Santa María forma parte del objeto propio de la teología. Por favor, escriba esto. La teología es ciencia. Y por ser ciencia, tiene un método
tiene un objeto y tiene un sujeto que estudia la ciencia. ¿Cuál es el objeto de la teología? Ojo, no estoy hablando únicamente de la mariología, sino de la teología en general. El objeto de la teología es el objeto que estudia el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos nosotros en teología? Estudiamos al Dios revelado en la persona de Jesucristo. Ojo, no es el mismo Dios de Buda, de Krishna. No, nosotros en teología cristiana estudiamos al Dios revelado en Jesucristo. Ese es nuestro objeto. ¿Quién es el sujeto que estudia al objeto? Entonces, ¿quién es el que estudia al Dios revelado en la persona de Jesucristo? El creyente, la persona creyente, porque hay que creer para entender, y creyendo, lleno del Espíritu Santo y viviendo los sacramentos, puede acercarse un poco más de manera espiritual al objeto que es Dios revelado. ¿Y el método de la teología cuál es? Pues ya lo vamos a ver. Es escuchar la fe, inteligir la fe y hacer la acción. Me gusta mucho en la Anunciación algo muy bello y es, ¿cuál es la primera acción que hace la Virgencita María cuando recibe la visita del arcángel? Algunos dicen, no, se arrodilla, otros dicen, no, le dice que sí, otros dicen, no, se asusta, otros dicen, se queda mirándolo. ¿Cuál es la primera acción? La primera acción, queridos bautizados y bautizadas que están aquí, es escuchar. Esa es la primera acción de María. Escucha. Dios te salve María, llena eres de gracia. Escucha, la Madre de Dios. Asimismo es el método de la teología. Nosotros hemos escuchado nuestra fe. Pablo VI dirá, aprendemos la fe por testimonio. Ratzinger dirá, aprendemos la fe por imitación. Pero todo eso confluye en que nosotros escuchamos la fe. Nos viene por nuestro oído. Me gusta. San Agustín dice, además de escuchar, la bebía de la leche del seno de mi madre, Santa Mónica. Bebía la palabra de Cristo cada vez que mi madre me amamantaba, para sugerirnos que hay allí una tradición en la familia. Entonces, escuchar e inteligir, ponerla en la razón, hace parte del católico que piensa la fe que cree y profundiza en ella. Y tercero, la pone en acción, la lleva a la misión, a la evangelización. Por eso Santa María forma parte del objeto propio de la teología. ¿Y cuál es? El estudio de Dios revelado, no cualquier Dios, no un estudio sin creer, sino es el Dios revelado, y por eso María está allí. Es porque es la madre del Dios revelado, es la madre de Jesús, referida esencialmente a Dios como su propia madre. Y por eso requiere una detenida consideración teológica hasta el punto de ocupar un lugar propio e inconfundible en el pensamiento teológico. Entonces, ¿qué es la mariología o la teología mariana? Es un tratado sistemático con personalidad propia en el conjunto de la teología. ¿Qué es sistemático? Pues que está organizado. ¿Y cómo se organiza? Pues también de manera genética en el método que tenemos histórico. Pues es el más recurrente. Por eso vamos a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición y al Magisterio vivo de la Iglesia. El primer autor de un tratado mariano específico es uno llamado Francisco Suárez, quien va a fallecer en 1617, y él va a elaborar como una reflexión existente entre la dignidad de la Virgen María, y después van a llegar las sumas medievales. que son las sumas? Es el contenido, como la suma teológica,
es el contenido de sentencias que se van a reflexionar si son posibles o no para darles validez y vamos a tener con Plácido Nígido, ya en esa época, el término de Mariología, cuando dijo que su obra se llamaba la suma sacra de la Mariología. Summe sacre Mariologiae pars prima, se llama en latín. Pero esto es anecdótico. Veamos la definición etimológica. La definición etimológica quiere decir de dónde nace la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos colabora leyendo estas dos? Como la definición real, la etimológica y la real. Gracias. La definición. Marta Patricia. Sí, la definición etimológica. Si se entiende a la etimología, Mariología significa tratado o palabra acerca de María, o algo menos literalmente la ciencia que se refiere a María. La definición real. En su sentido real, podríamos definir a la Mariología como aquella parte de la ciencia teológica cuyo objeto es María, Madre del Verbo encarnado y Redentor, es decir, Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Muchas gracias, hermana. Mira, la Mariología entonces trata del misterio de Santa María en toda su integridad y en su multiplicidad de facetas. Es decir, que la Mariología dirige su atención a Nuestra Señora considerada en sí misma como persona, como criatura, y en su multitud de relaciones con toda la doctrina cristiana y tal como nos ha sido revelada. Tenemos una sola revelación, Jesucristo nuestro Señor. Recordemos, al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo. Eso es revelación. El método de la Mariología también nos va a llamar la atención. ¿Cuál es el método de la Mariología? Aquí lo ve puesto en latín. Fides querens intellectum. Fides querens intellectum. La fe que quiere ser pensada. El método entonces de la Mariología tiene que ver con el método de la teología fundamental. Al igual que toda teología, la Mariología tiene que entenderse a la luz de la fe. Yo sé que hay muchas personas que ingresan me pasa en la universidad cuando estoy en introducción a la teología y usted es creyente. No, yo soy ateo. ¿Y por qué está aquí? Porque quiero ver de qué hablan, qué es eso, siento curiosidad. Bueno, pues espero que por medio de esto pues pueda llegar a creer, pero primero hay que creer para entender. Y el estudio a la luz de la fe, de lo que esta misma fe enseña en torno al misterio de María, considerada en sí misma y en su misión en la historia de la salvación. Como la Mariología es una parte integrante de la teología, el método que ha de utilizarse en su elaboración es el mismo de toda la ciencia teológica: escuchar, inteligir y ponerla en acción. Y desde esta perspectiva, se tiene que decir que no hay nada novedoso, no hay nada particular, no hay nada específico en la metodología mariológica, porque sí está correctamente elaborada, pero se han de dar todas aquellas notas que caracterizan el quehacer teológico definido desde San Anselmo como la fe que quiere ser pensada, la fe que busca comprender. Fides querens intellectum, la fe que busca comprender. La Mariología, hermanos y hermanas, es un tratado autónomo. Al pertenecer a la teología, no deja de ser totalmente autónomo. ¿Se puede considerar un tratado autónomo? Sí, pero no plenamente autónomo. Porque no está desvinculado del resto de los temas y tratados teológicos.
porque está entrelazada una fecunda conexión con todos ellos y que solo tiene una autonomía funcional, pues por necesidades pedagógicas. Vean ustedes que en el principio de la iglesia, en los primeros siglos, no se dijo, ay, vamos a estudiar cristología, neumatología, que es el tratado del Espíritu Santo, vamos a estudiar eclesiología, que es el tratado de la iglesia, ay, pongamos la mariología también. No, todo comenzó por el misterio de Cristo, el dogma cristológico. ¿Quién es ese tal Jesús? Ah, pues es el hijo de María. Perdón, ¿quién es María? Ah, una mujer de Nazaret. ¿Cómo? Sí, quedó embarazada. ¿Y eso? ¿Conoció? No, estaba desposada con un hombre llamado José. ¿Cómo así? Y comienza entonces a cuestionarse desde el dogma cristológico la presencia de María. Como escribe Ratzinger, aquí lo tengo, como escribe el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, allí en Marie, Marie Première Église, ¿cierto? María Primera Iglesia, un texto de 1981, a Francia, nos dice, la mariología nunca puede ser simplemente mariología, sino que se encuentra situada en la totalidad del conjunto fundamental formado por Cristo y la Iglesia, ya que ella es la expresión más concreta de este conjunto. En María se sintetiza el dogma cristológico y el dogma eclesiológico, según el cardenal Ratzinger, y que nos lo deja entrever así. Hermanos, tenemos distintos estilos de la mariología, como distintas interpretaciones. Durante casi todo el siglo XX, que va a tener un desarrollo, especialmente en las décadas previas al concilio, 1940, 1950, existían dos formas de acceder a la consideración de las verdades marianas. En cierta manera, opuestas estas verdades marianas. Digo aquí, la primera, denominada la tradicional, una forma de acercarnos a María devota, mística, de carácter especulativo, de opiniones. Ya ven ustedes, por ejemplo, Duns Scoto con el dogma de la Inmaculada Concepción, porque María Inmaculada Concepción, esas devociones marianas, se podría sintetizar su planteamiento en las fórmulas en María, con María, por María. El de María Nunquam Satis, como sin María no hay salvación, tampoco. Y la segunda, que podemos llamar crítica o moderna, que es la que tenemos nosotros de una forma más acentuada, que intenta defender a la mariología de las intromisiones y extrapolaciones del corazón. Más bien, hacer un estudio objetivo y científico. Entonces, ¿dónde queda la casa de la Virgen? Si es verdad fue virgen, ¿y cómo es esa virginidad? ¿Fue una virginidad biológica? ¿Cómo así? No, al dar a luz, pues no tuvo que romper también su vientre para poder, y eso es botar sangre. Entonces, ¿cuál virgen? Y comienza aquí todo esto, comienzan a darse también herejías. Por ejemplo, hay una herejía muy marcada en el primer siglo de la iglesia que se llama el docetismo. Los docetas hablaban que Jesús no había venido en carne, sino en alma, que era espíritu, y por lo tanto que María sí era virgen, porque lo que nació fue un espíritu, no nació fue un cuerpo material. Por eso se podía hablar de virginidad de María. No es así. Esta crítica mariología moderna, pues nos ha despojado del cariño y la devoción a la Virgen María. Sin embargo, es lo que queremos nosotros querer otra vez rescatar en esto. ¿Qué criterios metodológicos nos trae el Concilio Vaticano II? Con esto termino. Porque estas dos posturas anteriores fueron superadas por elevación en el Concilio Vaticano II, hermanos y hermanas. Espera, antes de leer eso, les explico por qué
ya le había dicho a ustedes, vienen dos corrientes al Concilio Vaticano II y se hace un esquema. Todas las constituciones comenzaron a hacer primero esquemas. Las constituciones del Concilio Vaticano II, tenemos 4 constituciones, ¿no? Dei Verbum, Sacrosanto Concilium, Lumen Gentium y Gaudium et Spes. La que nos llama la atención es la Lumen Gentium, porque en su capítulo 8 es la que va a recapitular, y discúlpenme que les hable un poco rápido, ya podrán ustedes ver el video o después ver las notas de esto. Pero en el capítulo 8 de Lumen Gentium se va a recapitular ese esquema que se habló de Beata Virgine Mariae, de la feliz Virgen María. Allí nos ponen que lo cristotípico y lo eclesiotípico en María tiene que estar unido. Se incluye el misterio de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Año 1965, señores. Esto es ayer. Esto es ayer, de lo cual estamos viviendo hasta ahora. Por tanto, tenemos un método válido para la mariología, y es que sin omitir la valoración de los privilegios concedidos a la Virgen por haber sido creada para ser la Madre de Dios y asociada a Cristo, su Hijo, para la obra de la redención, eso es lo que llamamos prerrogativas de María, también se inserta dentro del conjunto del misterio cristiano, no se deja aparte. De tal manera que la ciencia mariológica tiene íntima relación con la cristología, con la eclesiología, con la antropología cristiana, con la escatología. Igualmente la mariología tiene esa apertura ecuménica. Digo aquí finalmente, ¿alguien me colabora por favor con esta pequeña lectura? ¿Se han de aplicar en mariología? Gracias, Beatriz. Venga. Se han de aplicar en Mariología los criterios propuestos por el Concilio Vaticano II para toda teología dogmática, especialmente su relación con el misterio de Cristo y la historia de la salvación. En primer lugar, propónganse los temas bíblicos y explíquese a los alumnos la contribución de los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente a la transmisión fiel y al desarrollo de cada una de las verdades de la revelación, así como la historia posterior del dogma. Tras esto, para ilustrar de forma más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión. Por medio de la especulación bajo el magisterio de Santo Tomás, enséñeles a conocer estos misterios, siempre presentes y operantes en las acciones litúrgicas y en toda la vida de la Iglesia, y aprendan a buscar a la luz de la revelación la solución de los problemas humanos. Decreto Optatium Totius. Para la formación de los sacerdotes y para también, se extiende para la formación del pueblo de Dios. Muy bien. Y yo creo que resume este párrafo lo que acabamos de decir, ¿no? Prefiérase hablar de la mariología, lo que vamos a hacer, los temas bíblicos, los padres de la iglesia, la historia de los dogmas, profundizar, la especulación bajo el magisterio de Santo Tomás, obviamente vamos a tocar la suma teológica y estos misterios siempre presentes y operantes todo en nuestra vida. ¿Qué significa María en nuestra historia hoy? ¿Y qué significa María en tu contexto, en tu casa, en tu trabajo, en lo que haces? No simplemente es, ay, la Virgencita linda, sino cómo María te puede ayudar a ti a reflexionar. Entonces, la Mariología es un tema totalmente actual y se justifica este curso que estamos teniendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Hemos culminado ya esta hora, 7:59 en Colombia y en Ecuador. Pues ha sido enriquecedor, ha sido un abrebocas. Por eso no vayan ustedes a desfallecer. Hay muchos que están aquí, que están mirando nuestra metodología. Bueno, no se queden solamente allí, sino vamos mucho más allá y vamos a dar el paso. Y quiere decir, vamos a actualizar
este dogma mariológico en nuestra propia realidad, con nuestro acompañamiento y este caminar sinodal que tenemos aquí en la virtualidad, lo vamos a hacer. Que el Espíritu Santo nos acompañe y que María, la siempre llena de gracia, nos suministre también las gracias de Dios para poder perseverar. Gracias, César. Mañana les llegará la grabación y junto con la grabación, lo que les acabé de presentar, las diapositivas. Y esta misma noche les pongo la tarea en el grupo. Les voy a abrir el grupo a partir de mañana para que únicamente respondan las preguntas en un breve audio, perdón, o un breve escrito en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Ahí les indico cómo. Ya la garganta me dice, termine. Muchas gracias por todo y por tanto. El Señor les bendiga. Nos encontramos dentro de 8 días, martes a las 7 de la noche, hora Colombia, 6 de la tarde, Ecuador. Venezuela. Perdón, México. México. Goodbye. God bless you. Gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias. Muy bien todo. Gracias. Excelente, gracias. Feliz noche a todos. Santa noche. Buenas noches a todos. Gracias.